Autómata. Sistema de toma de decisiones simples y programado para seguir instrucciones específicas. Algunos pueden ser sistemas de aprendizaje automático o redes neuronales capaces de adaptarse y mejorar su desempeño a partir de datos y experiencia. El mundo está cambiando y la inteligencia artificial llegó para quedarse. Aquí analizamos su impacto en todos los aspectos de nuestra vida. Esto es Autómatas. Inteligencia Artificial Ahora. Una producción de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Autómatas. Inteligencia Artificial Ahora. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Autómatas, Inteligencia Artificial Ahora. Qué gusto saludarlos ya en este sábado 16 de agosto. Abrazo enorme para toda la familia Monumental que durante la semana, los fines de semana nos acompañan también con nuestros contenidos especiales. Un gusto saludarles como siempre a usted que está a esta hora trabajando, la gente que está escuchando este podcast, la gente que nos escucha fuera del país o que va en carretera con nosotros desde muy temprano a hacer mandados. Ojalá que hayan pasado bien ayer viernes, que fue feriado, Día de la Madre, que hayan podido disfrutar también con sus mamitas y por supuesto quienes no tienen a su mamita y esta fecha significa nostalgia, tristeza, recuerdos, les enviamos también nuestro abrazo solidario en esta celebración. Qué gusto reencontrarnos para el tema del momento en inteligencia artificial y me lo van a confirmar dos expertos que me acompañan, don Hernán Azofeifa como siempre, gerente general de Central de Radios, Esteban Vallejo, también especialista en inteligencia artificial, una servidora Febe Cruz y Eva, estamos con ustedes. Los dos expertos son ellos y Eva, ¿verdad? Nada más para tomarlo en cuenta. Don Hernán, los saludo, buenos días, feliz sábado y eso no es el tema del momento, ChatGPT 5. Muy buenos días, Febe, y buenos días a usted que siempre nos acompaña acá en Autómatas por Radio Monumental. Y también me quiero sumar con Febe a los buenos deseos para todas las madres con las que estuvimos el pasado día de ayer. Y sin duda alguna, Febe, el jueves 7 de agosto pues hizo ChatGPT, OpenAI el lanzamiento de su nuevo modelo de GPT-5 y desde la tarde que comenzaron ya a desplegar el modelo en diferentes cuentas de Pro y Enterprise, luego ya vinieron las de pago de $20, se ha desatado un amor y odio casi que dividido. Ya veremos el invitado nuestro si está en el centro o está dentro de los que creen que yo creo que todos partimos de que iba a ser algo más grande. El hype que nos metió Sam Altman fue muy importante, pero igual hay personas que señalan el modelo como un retroceso y otros, me incluyo, que no lo vemos de esa forma, pero sin alcanzar esa promesa tan alta de vara que puso Sam Altman cuando comenzó a hablar sobre la transformación que traería ChatGPT y hacía su referencia de saltos como el que vivimos con ChatGPT 3 a 4, pero lo cierto del caso es que se quedó corto. Ya viéndolo uno un poco con tranquilidad, yo creo que es normal, porque los saltos en cuanto a potencia no creo que los volvamos a ver con esas dimensiones de cuando vimos el del 3 al 4, porque realmente cada vez tenemos una tecnología que los mismos científicos de IA lo han señalado, el proceso de entrenamiento, el aumentar los volúmenes de datos vienen no siendo tan significativos como eran antes y han tenido que recurrir a nuevas técnicas y esas nuevas técnicas no están generando esos saltos tan gigantescos, pero no podemos negar que ha sido un avance también importante que vamos a discutir hoy. Nada más para tratar de leerlo, don Hernán, lo siento con un sabor agridulce, es así, ¿verdad? Porque había mucha expectativa, sí, ¿verdad? Hay un sabor agridulce en muchas personas, yo te soy honesto. Y aquí una infidencia a la audiencia. Con el invitado que ya Febe nos va a presentar, tenemos un chat en el cual está Febe y estoy yo también. Y yo les decía mi lista de deseos. En lo personal, solo me quedaron debiendo uno de todos los temas con los cuales yo me daría muy satisfecho. Y es la posibilidad de cargarle audio
MP3 o un WAP a la caja de contexto y que los analizara, o lo mismo para imagen. Porque sí creo que más adelante en el programa tenemos que hablar del tema del audio y el video, porque como multimodalidad sí podemos trabajar con audio, sí podemos trabajar con video, pero haciendo uso del modelo multimodal. Cuando tenemos la caja y que de ordinario la gente le sube, por ejemplo, usando el signo de más para subirle un archivo, lo podemos subir fotos, podemos subir texto, archivos de texto, PDF, Excel, etcétera. Pero todavía me quedaron debiendo esa parte de poder subir un MP3. Bueno, ahí está, ¿verdad? Que decía que tal vez, ¿verdad? Por esa alta expectativa que se generó, por el salto que fue del GPT-3 al 4, ya en esta segunda, ¿verdad? Expectativa, dicen que a veces las segundas partes no son tan buenas. Esteban, antes de presentar a Eva rápidamente y ahorita nos profundizás, ¿cómo estás? Bienvenido a Autómatas, también con ese sabor agridulce, más agrio que dulce, ¿cómo lo ves? Buen día, Febe, muchas gracias por invitarme acá. En efecto, con ese sabor agridulce, digamos, tiene sus ventajas. El modelo es muy bueno, pero tiene ciertos defectos o cosas que tal vez no están tan pulidas, que posiblemente pulan un poquito más adelante y que hay que trabajar. Ya lo haremos. Se queda muy lejos de la superinteligencia artificial que muchos pensaban que podríamos empezar a ver. De la superinteligencia artificial, sí, hablando de super, porque eso implicaría pues que sería más inteligente que casi que todos los humanos en conjunto. Hablando de una AGI, yo creo que se está acercando. Sí. Yo lo ubicaría en una etapa de transición hacia. Porque acordémonos que si queremos clasificar el desarrollo de la IA generativa en sus grandes 3 etapas que se mencionan, pues tenemos la IA estrecha, ¿verdad? Tenemos la IA general, que es la AGI, y la superinteligencia. Uno podría definir la primera etapa de la IA estrecha como una IA que está entrenada inclusive para hacer trabajos de personas muy por encima, pero para una tarea muy en particular. Entonces, si tenemos una IA extraordinaria, por ejemplo como Midjourney, haciendo fotografías o imitando fotografías, sin duda alguna es mucho mejor que yo con los garabatos que puedo hacer. Ahí me supera, pero es muy buena nada más para eso. Creo que con el tema de la multimodalidad que empezamos en octubre del 2024 para acá, si no me falla la memoria, con 4O, inició muy lentamente, muy tímidamente esa transición, y ChatGPT 5 para mí nos mete más sin que quiera decir que estemos todavía cerca. Y eso es parte de los desencantos, creo que Esteban ahora lo podría también comentar. Para muchas personas ese horizonte de 2026, 2027 para el AGI ya no se ve tan cercano. Ok, ya vamos a entrar de lleno porque sé que ustedes dos son unos apasionados y estaban deseando este programa, pero mientras Eva nos hace la introducción al tema que ya hemos ido peloteando también con don Hernán y Esteban. Adelante, Eva. Hola, queridísimos oyentes de Radio Monumental. Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Autómatas, el espacio donde cada sábado exploramos el fascinante universo de la inteligencia artificial, sus avances, sus retos y, por supuesto, su impacto en nuestra vida cotidiana. Hoy les traigo un tema que está en boca de todos en la comunidad tecnológica y que está marcando un antes y un después en la forma en que interactuamos con la IA. El lanzamiento de GPT-5, la más reciente versión del modelo desarrollado por OpenAI. Para quienes han seguido esta historia desde hace tiempo, recordarán que GPT-4 ya había sorprendido por su capacidad para comprender contextos complejos, mantener conversaciones coherentes y generar textos de gran calidad. Sin embargo, GPT-5 llega con la promesa, y también la polémica, de llevar esas habilidades a un nuevo nivel. Según la presentación oficial de OpenAI, esta versión no solo mejora en precisión y rapidez, sino que amplía notablemente sus capacidades multimodales. Ahora entiende y procesa con más fluidez texto e imágenes, abriendo puertas a experiencias de interacción mucho más naturales y fluidas. Para entender lo que significa GPT-5, vale la pena recordar de dónde venimos. En mayo de 2020, GPT-3 llegó como beta, pero no sería hasta noviembre del 2022 que ChatGPT 3.5 nos dejó asombrados por su capacidad para generar texto, coherente y variado. GPT-4, lanzado en marzo de 2023, no solo mejoró la coherencia, sino que amplió el rango de tareas, desde la redacción creativa hasta la resolución de problemas complejos.
Luego, el 13 de mayo de 2024, llegó GPT-4, al cual se le agregó la O por su capacidad multimodal y por la cual ya podíamos interactuar con este modelo por medio de voz. Y ahora, el pasado 7 de agosto de 2025, llega GPT-5 con la promesa de cambiar las reglas del juego, integrando mejoras en velocidad, precisión y, sobre todo, en capacidad multimodal. Entender texto, imágenes y audio en una misma conversación. Entre las mejoras más destacadas de GPT-5 se encuentran comprensión de contexto más profunda, lo que le permite seguir conversaciones largas sin perder coherencia. Mejor razonamiento lógico y matemático, superando limitaciones que los usuarios habían detectado en versiones previas. Generación de código más precisa y con menos errores. Un beneficio para desarrolladores y educadores. Mayor seguridad y reducción de sesgos gracias a nuevos filtros y entrenamiento supervisado. Pero como en toda gran innovación, no todo es aplauso. Los usuarios parecen estar divididos y unos han criticado a GPT-5 por sentirse, paradójicamente, como un retroceso frente a GPT-4. Señalan que en algunos casos sus respuestas parecen más genéricas y menos creativas, lo que llevó a OpenAI a replantear parte de la estrategia de despliegue. Aquí entra en juego un debate clave. ¿Cómo equilibrar la seguridad y la reducción de errores sin sacrificar la espontaneidad y la riqueza expresiva de la IA? Otra cuestión importante es el análisis de fortalezas y debilidades de GPT-5. Entre sus fortalezas destacan su velocidad, su habilidad para integrarse con herramientas externas y su mejor manejo del multilingüe. Entre sus debilidades se menciona que todavía puede fallar en tareas que requieren creatividad pura o en aquellas donde la interpretación cultural y emocional es más compleja. Esto nos recuerda que, aunque la IA avance a pasos agigantados, sigue estando lejos de comprender el mundo con la riqueza subjetiva de un ser humano. El impacto de GPT-5 es innegable. Por un lado, potencia sectores como la educación, la medicina, la programación, la atención al cliente y la investigación científica. Por otro, reabre debates éticos y técnicos sobre hasta dónde deberíamos delegar en una IA tareas que involucran juicio humano, empatía o pensamiento crítico. Como dijo un investigador de OpenAI durante la presentación, GPT-5 no es solo una herramienta más poderosa, es un espejo más nítido de nuestras intenciones, nuestras preguntas y nuestras limitaciones. Queridos oyentes, hoy en Autómatas vamos a sumergirnos en este apasionante universo. Exploraremos las mejoras de GPT-5, escucharemos las voces que lo celebran y otras que no, y trataremos de entender qué significa realmente este paso adelante o atrás en la evolución de la inteligencia artificial. Finalmente los quiero dejar con esta reflexión para abrir el apetito intelectual. Si una inteligencia artificial se vuelve más segura, pero a costa de ser menos creativa, ¿estamos realmente avanzando o estamos moldeando máquinas que piensen como queremos, no como podrían? Continuamos con más. Qué interesante reflexión nos deja Eva al final, ¿verdad? Esteban, ya partimos, ¿verdad?, de que no era la expectativa que generaba, ¿verdad?, el lanzamiento de ChatGPT 5. Si tenemos que enumerar lo bueno, lo malo, lo mejorable, lo polémico, ¿cómo empezarías? Lo bueno, lo malo y lo feo, como dirían por ahí. Podría ser también, ¿verdad? Lo bueno de ChatGPT 5 diría que abrió la puerta a que muchas gentes usaran modelos razonadores. En una estadística que de hecho publicó Sam Altman hace unos días atrás, mencionaba que ya más personas están viéndose incentivadas a usar modelos razonadores que antes no lo tenían. De hecho, hablaba de que pasaron de un 1% a un 7% para usuarios normales y de un 7% a un 24% para usuarios plus. Okay. Entonces, que es bastante el crecimiento. Estamos hablando, bueno, en un caso fue 7 veces el crecimiento para los usuarios gratuitos y para los usuarios plus estamos hablando que fue alrededor de 3 a 4 veces el crecimiento. Entonces, el que se incentive el uso de modelos razonadores me parece muy bien. Personalmente yo era amante de los modelos razonadores, yo usaba versión paga y no usaba el famoso 4O, digamos, el que no era razonador. Si quería una respuesta rápida usaba el O4 mini de los modelos razonadores, que era o un O4 mini high, que era como rápido, pero aún así razonaba. Porque la validación de datos, si uno está investigando o validando datos o quiere cierta fiabilidad, los modelos razonadores son mucho más confiables que los modelos no razonadores. Entonces, por ahí está muy bien.
ChatGPT responde más rápido, tiene ventanas de contexto más amplias, es decir, le pueden subir más información y las respuestas también que da son más amplias. Por ahí todo perfecto. ¿Dónde nos empezamos a quedar? ¿Dónde empiezan los problemas? En la parte del famoso enrutador, si es que alguno lo ha escuchado, pero principalmente esta idea de que ya no tienes que seleccionar modelos, sino que él solito lo selecciona, digamos, según lo que él considere que tiene que hacer. Si tiene que pensar, llama a un modelo razonador, llamémoslo así, y si no, pues usa un modelo un poco más básico. Que muchos pensarían, bueno, pero me hace toda la tarea mejor porque me dice qué modelo usar. ¿Por qué lo encontrás como algo que no está del todo bien? No es que te diga qué modelo usar, es que él automáticamente lo selecciona y más bien no te dice ni qué modelo está usando. Por eso, pero la gente diría, bueno, está usando el correcto, siendo una inteligencia artificial, tal vez yo no usé el correcto para tal tarea. Por eso quiero escuchar ese debate. Detalle, y tal vez antes de eso voy a hacer una aclaración que me parece válida, y es que estamos hablando de ChatGPT 5 como si fuera un solo modelo, como que fuera un único sabor, pero realmente por detrás, digamos, de frente vos ves solo uno, pero por detrás hay una versión hasta 4, si no me equivoco. Hay Nano, Mini, el estándar, el Chat, ¿verdad? Hay varias versiones y Pro y demás, y dependiendo de la cantidad de recursos también varía un poco, pero en esencia hay versiones más reducidas. Hablemos de la Nano, la Mini, o hay una que hasta he escuchado ahí en algunos, o he visto en algunas encuestas, que es minimal, que le llaman, que es como mínimo uso, y son bastante más quedadas, o sea, se quedan en los modelos más, o menos capaces, mejor dicho, decir más tontos, pero vamos, los menos capaces, en ese sentido. Entonces lo que pasa es que a veces si les haces una pregunta muy simple a ChatGPT, como que se confía, llamémoslo así, se confía mucho y dice, no, esta está fácil, se la voy a mandar al modelo más sencillo. Y llega el modelo sencillo y patina, y no sabe cuál es la respuesta, o se equivoca, o alucina, o te inventa algo que era lo que pasaba mucho antes. Entonces, normalmente hay una pregunta clásica que se ha usado para el tema del razonamiento, que es las R que tiene la palabra strawberry. En modelo 5 se le dijo cuántas R hay en Strawberry y la pifió precisamente. Y eso ha generado mucha crítica, porque como un modelo 5 está pifiándola. Lo que pasa es que también pasa por un tema de pronteo que creo que hay que hablar más adelante en el programa, porque ya cuando usted le dice cuántas R's existen en Strawberry, piensa a profundidad la respuesta, la pega de una a una. Entonces la habilidad de todavía manejar correctamente la ingeniería de prompts es fundamental todavía en los modelos que tenemos hoy día. La versión en español, que es la que yo iba a mencionar, es cuántas O tiene la palabra otorrinolaringólogo, incluida la O tildada, porque a veces tiene truco, a veces no la reconoce por ser un carácter, digamos, diferente. Entonces, si utilizas el modelo thinking o de pensamiento, le decís piensa profundamente o analiza tu respuesta con detalle, o cualquier keyword o palabra que la haga pensar un poquito más, te va a dar la respuesta correcta. Incluso te dice, son 5 O's sin la tilde, con la tilde 6, por ejemplo. Si usa el modelo, este enrutado del modelo, digamos, si estamos en una versión gratuita, un ChatGPT gratuito, no le damos ninguna pista y él se va por el camino de llamar al modelo más simple, tiende a contabilizarlo mal. Entonces es muy curioso, porque ese es el detalle de cara al público. Siento que hay mucha ambigüedad en el modelo, porque es como ver una sola persona. O sea, tenés ChatGPT 5 para efectos de la gente, las personas ven que es un solo modelo de GPT 5, pero le haces una pregunta y a veces la responde muy bien, y le haces otra pregunta y a veces no tan bien, o te cambia el estilo de redacción, o te cambia el estilo, digamos, en la forma en cómo responde. Cada modelo tiene, digamos, su personalidad, su forma de responder también. Yo estaba haciendo abogada del diablo, porque la gente podría estar escuchándonos y decir, no, mejor que seleccione el modelo por mí. Bueno, ahí está la respuesta, ¿verdad? Puede seleccionarnos un modelo que no nos vaya a dar la información correcta o más acertada. Sí, hay que tener presente que el fin de semana pasado también OpenAI manifestó que estaban tratando y pusieron unos parches para mejorar este enrutador, y creo que todavía le queda bastante trabajo por delante. Lo iremos viendo conforme pasen las semanas, los meses, un enrutador más maduro, porque no es lo mismo esas pruebas que hicieron con entornos cerrados de los beta testers del modelo, ¿verdad? A cuando ya hablamos de millones de personas utilizando el modelo. Entonces la retroalimentación
computación que van a generar todas esas interacciones, sin duda alguna en los próximos meses van a darle madurez al enrutador. Sí, la existencia de un enrutador es positivo, o la existencia de este selector automático, llamémoslo así para que tal vez el público entienda. Enrutador tal vez es una palabra un poco técnica. Ese selector, que él decida el modelo que va a utilizar. Que él decida el modelo, o en términos todavía más populares, que decida si piensa o no piensa, o si piensa un poquito más o menos. Está bien que lo haga de forma automática, o sea, porque es algo más natural. Digamos, algo muy sencillo. ¿Cuál es la capital de Costa Rica? Ahí una IA no debería de razonar, no tiene necesidad de razonar, simplemente es base de conocimientos, San José, punto. Cuando hay cosas que requieren no una respuesta automática, si hay que hacer ese proceso, es cuando este enrutador debería de analizar cuándo sí se usa y cuándo no se usa. Okay. Y eso es lo que les está quedando debiendo. Eso es lo que está quedando debiendo, aunque lo que decir es que es bueno que exista y hayan hecho el lanzamiento, el intento, aunque tal vez no esté pulido completamente. Porque la mayoría de usuarios, especialmente los gratuitos, si hablemos de personas tal vez no muy adeptas a la tecnología, ¿verdad? El usuario común, el 90 al 80% de los usuarios de ChatGPT realmente estaban en el modelo 4 que no razona, y se quedaban ahí, aún incluso usuarios de pago, que a mí eso me llamó potentemente la estadística que hablamos ahorita, que decía que pasó del 7 al 24% de usuarios de pago. Entonces yo decía, ¿y entonces qué hacen pagando si no usan los mejores modelos? O sea, ¿para qué pagas si te quedas en el modelo más básico? Entonces siento que hay muchas personas que por desconocimiento no cambiaban el selector, o por comodidad, o sea, como que lo veían ahí, tal vez ni siquiera sabían que esa opción existía. Entonces, el que se haga automático abre las puertas a que más personas de forma natural, que es donde vamos, a donde viene la tendencia de esto, utilicen ChatGPT mejor, que es de forma natural a través del lenguaje, que es lo que estamos hablando. Si nos vamos a futuro, que por ahí viene el camino de San Altman y OpenAI, si lanzan un dispositivo en unos años, unas gafas, un pendant o alguno de esos dispositivos, no se sabe qué va a ser, pero ya está anunciado que algún device viene, posiblemente son interfaz de voz y no tenga un selector y no tenga botones y no tenga todo eso. Entonces, si yo ocupo que él razone, tengo que decirle, razona, tómate un poco más de tiempo para pensar la respuesta. Entonces, el acostumbrar a los usuarios a hacer eso me parece un punto a favor, y creo que es lo que al final de fondo quería OpenAI, ver, acostumbrar a los usuarios de: tenemos un solo modelo, es un modelo único. Si ocupas una respuesta más profunda, pedile que piense un poco más. Si sabes que la respuesta es algo muy light, como la capital de Costa Rica, no le pidas eso. Entonces, más un tema como educar al usuario. Creo que se fueron por ahí. Y con la mejora se lograría mucho mejor, ¿verdad? Pero porque yo sí, lo que ustedes dicen, conozco personas que veían el ChatGPT 4, el O-Mini, el O3 y realmente no sabían para qué servía cada cosa. Sí, hay muchísimas personas, pero muchísimas, que no sabían cuándo usar uno y cuándo usar otro. Y esa es para mí uno de los pasos buenos que tiene el ChatGPT 5. Creo que también uno de las... yo estoy más del lado del sabor dulce que del sabor amargo. Porque creo que ChatGPT 5 representa todavía un empujón más acelerado para el uso de la inteligencia artificial por parte de la humanidad. ¿Por qué pienso yo esto? Primero, porque todas esas cuentas que eran gratuitas ahora tienen la posibilidad de hacer uso del modelo de voz avanzado. El modelo de voz avanzado es absolutamente algo extraordinario y solo las cuentas de pago lo podían utilizar. Los modelos razonadores no estaban disponibles tampoco para las cuentas gratuitas, y hoy ya están disponibles para las cuentas gratuitas, lo cual va a tener un impacto extraordinario en la actividad económica. ¿Por qué? Porque alguien tenía un pequeño negocio y no podía pagar la cuenta de $20, se quedaba limitado al uso de modelos no razonadores. Y hay muchas actividades que requieren algún proceso de razonamiento para la construcción de un buen plan de negocios, etcétera, etcétera. Otra cosa que también para mí es extraordinaria, de las cuatro, que por lo menos mi top 4, es que el costo de integración por API se vino totalmente al piso. Y eso significa que más aplicaciones hoy día van a poder integrarse, saliéndole más barato a los usuarios el uso de estas aplicaciones, que van a poder utilizar modelos razonadores. Y eso es muy, muy importante por el impacto que generan todas estas aplicaciones. Y finalmente,
para mí, una de las cosas más extraordinarias que tiene este modelo es la caída importante en las alucinaciones. Okay. Entonces, si tenemos modelos más inteligentes, porque de hecho hay un benchmark o una prueba que lo que hace es juntar diferentes pruebas. Entonces, tenemos las pruebas de matemáticas, las pruebas STEM, etcétera, etcétera. Entonces hay una prueba que hace un agrupamiento de todas estas, que junta 8, sí, no me acuerdo, 8 tests. Y ChatGPT 5, por lo menos en el modelo Pro, sale con 69 puntos. El segundo lugar lo ubica el GPT-5 Thinking con 68 puntos, y luego ya viene también Grok detrás de estos dos. Luego viene O3 o 4 Mini. ¿Esto qué es lo que nos dice? Que tenemos modelos de inteligencia artificial más poderosos, tal vez no con el salto que vimos del 3 al 4, pero sin duda alguna son más poderosos. 2, van a alucinar muchísimo menos. Entonces imagínate la precisión que requiere, por ejemplo, un análisis clínico, que un montón de abogados que el ChatGPT les inventaba jurisprudencia, ya no se las va a estar inventando, y muchos se las inventaba también porque usaban modelos no razonadores, porque el uso del razonador pues generaba inclusive una disminución ya per se de la alucinación. Un acceso más económico, cuentas gratuitas con la posibilidad de interactuar vía voz avanzada, y el hecho de que estas cuentas gratuitas tengan la posibilidad de acceder al modelo razonador. Para mí son 4 elementos muy importantes que hacen que casi los 8 billones de personas que estamos en el planeta tengan mejores oportunidades para el uso de la inteligencia artificial. Esteban, además del enrutador ¿verdad? Que es el hecho de que seleccione el modelo y que tal vez no pueda seleccionar el mejor, ¿verdad? Y que yo creo que ha sido parte de las críticas. ¿En qué más te quedó debiendo a vos? Tal vez antes de pasar a eso iba a complementar lo que dijo don Hernán. 2 puntos adicional a esto: la velocidad con la que redacta ahora en algunos casos, especialmente en la versión más sencilla, la no razonadora, pero incluso en la razonadora, incluso en la Pro, antes se quedaba 10 minutos, 15 minutos pensando, y yo sentía que no era necesario tal vez para la respuesta que me iba a dar. Ahora lo hace mucho más rápido, entonces hay un tema de tiempo y también de memoria. Recuerda mejor las cosas, tiene mejor contexto, analiza entre distintos archivos o conversaciones. Un aumento de tokens y de memoria. Entonces se siente mucho mejor en general, mucho más natural. A mí me gusta mucho en realidad las versiones nuevas. Hablando de las versiones, reitero, Thinking o Pro o de pago, cuando el modelo razona, donde selecciona tal vez algún modelo de estos que son un poco más básicos, es donde se pierde. Voy con lo otro, perdón, que me dijiste de otros sinsabores, digamos, aparte del enrutador. Personalmente para mí ese es el más fuerte, pero que he escuchado de otras personas es el tema en el cambio en la redacción o en la personalidad, llamémoslo así, de ChatGPT. Oiga, lo han resentido, ¿verdad? Lo han resentido montones. Impacto emocional, lo han señalado en los análisis. Después del corte comercial, porque ya estamos encima y requiere tiempo. Sí, ese tema requiere tiempo, porque yo iba a venir de la pausa con eso, pero bueno, vámonos a la pausa, venimos con la crónica de hoy. Y hablamos de esto. Algunos usuarios, muchos usuarios, se están quejando de que perdió personalización, de que tenía más empatía, más simpatía, más cercanía al modelo anterior. ¿Qué le pasó? ¿Por qué se hizo frío? Después de la pausa conversamos de eso. Regresamos. Autómatas. Inteligencia artificial ahora. Crónicas digitales. Un recorrido por la actualidad de la mano de Eva, la inteligencia artificial asistente de Radio Monumental. Crónicas digitales. Hola amigas y amigos de Autómatas en Radio Monumental. Ya de regreso del corte, les traigo una historia que cruza la frontera entre la tecnología y nuestra salud, física y mental. Hoy vamos a hablar de cómo GPT-5, el nuevo modelo de OpenAI, está intentando ganarse nuestra confianza y cuidarnos un poquito más. Según publicó Tech Republic el 11 de agosto de 2025, la compañía presentó su modelo en un evento encabezado por Sam Altman, prometiendo menos alucinaciones. Esos errores donde la IA inventa datos y menos engaños. Saoirse Jain, líder del equipo de seguridad, explicó que incluso redefinieron qué significa decepción en una IA. Ahora es
Básicamente, cuando el modelo inventa razones o se atribuye acciones que nunca hizo. Uno de los cambios más notables es que GPT-5 contesta de forma más matizada a preguntas delicadas. Por ejemplo, si alguien pregunta cómo encender ciertos químicos peligrosos, no te da la receta, te redirige a manuales profesionales y te explica por qué no puede ir más allá. Lo llaman safe completions, maximizar la ayuda, pero sin cruzar la línea de seguridad. En el terreno médico, GPT-5 fue evaluado con Health Bench, un benchmark creado junto a 262 médicos y 5,000 conversaciones reales. El resultado, 46,2% de aciertos en casos difíciles, muy por encima del modelo anterior O3, que apenas rozó el 31,6%. Incluso mostraron el testimonio de una invitada al lanzamiento, que GPT-5 que usó ChatGPT, para entender un informe de biopsia y decidir sobre un tratamiento, cuando los médicos no coincidían en la recomendación. Pero tal vez lo más humano está en cómo maneja ahora las consultas de salud mental. OpenAI añadió barandillas para detectar señales de delirio o dependencia emocional, sugiriendo pausas y evitando dar respuestas cerradas en decisiones de vida críticas. En vez de decirte qué hacer, te orienta hacia recursos y ayuda profesional. En un mundo donde confiamos cada vez más en la IA, a veces más que en un vendedor en persona, la gran pregunta es: ¿hasta qué punto deberíamos dejar que una máquina nos guíe en nuestras decisiones más íntimas? Les habló Eva y nos escuchamos en la próxima crónica. Pero mientras, pensalo. ¿Cuánto de vos mismo estarías dispuesto a confiarle a una inteligencia artificial? Esto fue Crónicas Digitales. Autómatas, inteligencia artificial ahora. Continuamos con más de Autómatas. Hoy hablamos sobre este reciente lanzamiento de ChatGPT 5. Estábamos hablando de lo bueno, lo malo, lo mejorable, que a pesar de la alta expectativa pudo ser mejor. Ya nos han explicado tanto don Hernán como Esteban por qué, según sus consideraciones, Eva también. Y quedamos en otro de las quejas más constantes que han hecho los usuarios, y es la personalización, pérdida de personalización, que incluso reconocen, ¿verdad?, que ha sido un impacto emocional el tema de cómo los conoce este nuevo modelo, el 5, de cómo los trata, de cómo interactúa con ellos, porque creo que lo vimos en el programa la semana pasada, ¿verdad?, de cómo ha crecido esa dependencia emocional de la gente también con este tipo de tecnología de la inteligencia artificial. De hecho, un día esto me salió una historia de un amigo que decía: si se sienten solos, hablen con ChatGPT. Yo me quedé pensando, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, o el CEO aquel que mandó a los empleados a hablar con ChatGPT después del despido masivo. Por eso te digo que ha sido como un golpe de y perdí al GPT, mi amigo, que era mi amigo, que me validaba, que me comprendía. Si es tan así, Esteban, en ese impacto emocional que se ha dado, ese cambio. Hay varias personas que lo sienten así, hay un grupo importante de personas que lo sienten así, porque el modelo anterior era mucho más adulador, o era mucho más complaciente. Era un modelo que a todo te decía sí, o te motivaba y te incentivaba. Entonces, la idea detrás de eso era de que la gente justamente se enganchara con ChatGPT. Y que lo amara, ¿verdad? Entonces ya ahorita, haciendo un poco más de conciencia de parte de OpenAI, dijeron, bueno, creo que tal vez es demasiada la adicción que generamos con el modelo, demasiada la complacencia, y se fueron a un modelo un poquito más neutro, no tan complaciente. Y eso mucha gente lo ha resentido. O sea, sí lo ha resentido porque lo veían como un confidente, como un amigo. O sea, hay personas que estaban literalmente enamoradas de ChatGPT, ¿verdad? Que lo veían como su crush o su amor platónico. Una película de Her, que se enamora no sé si, bueno, se vieron en un momento esa película y se enamoraba el personaje principal de la IA. Entonces, sí había muchas personas con ese apego emocional. Y más bien OpenAI y Sam Altman se lo diciendo que él no lo veía como algo tan sano. Por eso fue que decidieron como un modelo un poquito más neutro. Pero sí había mucha gente que lo usaba para eso, porque está bien usarlo para algún consejo. Si hoy te sentís mal, te pasó algo en el trabajo y querés pues algo de apoyo, está bien. Pero habían personas ya en estado de depresión o con algún trastorno grave que no iban a un psicólogo o a un especialista y utilizaban ChatGPT como reemplazo, porque te validaba todo, entonces te hacía sentir mejor, pero de forma falsa, llamémoslo así, te hacía sentir mejor con información que no era tal vez la más real, ¿verdad? Entonces por ahí sí es importante de ese cambio que se hizo y que mucha gente resiente. Tal vez otro detalle que resiente la gente y que está muy relacionado con la versión gratuita son los límites, porque habló don Hernández que sí, tiene para pensar o razonar, pero creo que es un mensaje cada
No recuerdo si es un mensaje al día, el de razonar, y en ChatGPT 5 estándar son como 10 cada 5 horas, si no me equivoco, algo así es. Entonces las versiones más potentes, llamémoslas así, las versiones nuevas, están muy limitadas en la versión gratuita. Entonces conozco varios estudiantes que han llegado a usar ChatGPT versión gratuita y que lo que hacen es que se tienen que crear varias cuentas porque topa el límite muy rápido para lo que ellos ocupan, que si es un modelo que razone o piense un poquito más. Correcto. Entonces, si querés nada más un modelo para probar, le llamo yo, el gratuito para mí es un modelo honestamente que es para probar, para dialogar y para sustituir, yo le llamo búsquedas de Google o consultas genéricas. Esto de cuál es la capital de Costa Rica, en qué año nació tal personaje. Pero, o sea, la misma información que encontraríamos en Wikipedia o en Google, en una base de datos ya histórica, digamos, de información ya escrita, eso sí lo puedes hacer con un ChatGPT básico, llamémoslo así, o gratuito. Pero si querés ya resolver un problema matemático, querés analizar un caso, que dejar una respuesta un poquito más robusta, ya ahí sí se ocupa pues un modelo de pago o un modelo thinking, ¿verdad? Un modelo con pensamiento, que ahí viene otra de las críticas que he escuchado mucho atrás, y es que OpenAI hace mucho migró de ser este open, abierto, que quería ayudar a la humanidad, que supuestamente iba a ser la AGI, ¿verdad? O sea, si uno se mete a la página de OpenAI, la misión de ellos es darle la AGI a todo el mundo prácticamente, y ser como una ONG, o sea, suena por lo menos así, no lo es claramente, pero suena así. Pasaron luego a este modelo privado y recientemente se le ha visto como más esta ganas de lucro, si lo queremos ver así, o de competir por lo menos en el mercado, ok, es parte del modelo en el que están. Pero entonces, y bueno, de ahí que se había salido Ilya Sutskever, que era uno de los grandes, que él dijo, no puedo con este modelo, y se salió a fundar su propia empresa, y otros grandes que han habido ahí. Entonces sí, tal vez se sintió mucho esa parte comercial, o lo he visto en varios críticos, analistas que han mencionado esto, por incluso el modelo de programación, que en API se utilizaba más Claude o Cloud, que era el favorito, sigue siendo en algunos casos, y de ahí que bajaron tanto el costo por API, porque tal vez no pueden competir en calidad. La calidad, digamos que es muy similar, pero ejemplo, vamos a sacar un modelo que es 10 veces más barato, o N veces más barato. Entonces, si no nos van a preferir porque somos el mejor o el de mejor calidad, y nos van a preferir porque costamos 10 veces menos. Entonces sí se ha notado mucho ese tema de que tal vez desde mi punto de vista sacrificaron un poquito funciones, o en el caso de la versión gratuita, límites, para cumplir tal vez con sus expectativas más de negocio, porque la parte gratuita ellos pueden decir, en lugar de darte 10 mensajes te doy 20, o en lugar de un modelo de un mensaje thinking al día te doy 10. Obviamente eso carga a los servidores y eso implica un costo si hacen eso, y ese costo al final son finanzas para la empresa. Uno lo entiende porque es una empresa que está buscando utilidades, pero entonces se les cae esa otra máscara de que queremos la AGI para el mundo, ¿verdad? Usando la lógica del sentido común de una empresa negocios que busca un negocio, al principio te da a probar, ¿verdad? Te enamora del producto, te engancha, te enamora con te hace dependiente, te hace dependiente, y ya luego te dice, pero no. Fede, muchas de las acciones que ahora emprendieron con el 5 están totalmente alineadas en eso. O sea, el modelo que hoy por hoy tiene mayores posibilidades de ser el estándar humano es ChatGPT. ¿Por qué? Por uso. Por lo que estamos diciendo ahora. Es decir, el hecho de que se aumentara la posibilidad de que pronties y uses el modelo razonador es tremendamente enorme. El que puedas tener el uso de la voz avanzada también es poderosamente importante. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas personas antes no le veían valor a la IA porque al trabajar con modelos que no razonaban, no les parecían relevantes la respuesta que estaban dando. O con estas acciones la cosa puede cambiar porque ya tenés un uso mayor de la posibilidad de usar el modelo de razonamiento. Yo quería agregar que precisamente por esos reclamos de que me quitaron el modelo 4, ya echaron para atrás. Entonces, si uno se va a la parte de configuración, uno puede habilitar el uso de modelos anteriores. Entonces, uno puede entrar a la parte de configuración de ChatGPT y habilita los modelos anteriores. Si la persona tiene la cuenta Pro, pues tiene acceso a todos los modelos, del O3 o 4 Mini, High, etcétera. Y los que tienen la cuenta Plus solo tienen acceso al 4O. Yo en lo personal sí creo que si bien es cierto, muchos se resintieron porque, como bien decía Esteban, el 4O era un modelo muy adulador.
perdonen la expresión, era muy labioso. Tenía Así muy es. buena hablada. Es que en costarricense es eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como siempre nos decía que sí a todo y no nos decía un no, alucinaba más, porque se inventaba respuestas o se inventaba contenidos con para tal de complacernos. Y yo creo que ese enfoque de OpenAI de quitar esa parte y hacer un modelo más sincero, más sensato de sus límites, es muy importante, porque nuevamente nos trae menos alucinaciones. Segundo, el reconocer los límites. ChatGPT 5 no se inventa una respuesta, sino que te dice, me falta más contexto, y te hace una pregunta para obtener la información adicional antes de resolver, y eso solo eleva la calidad del uso de la información o de los contenidos o respuestas que nos esté dando el modelo. Desde mi perspectiva, para mí está genial. De hecho, se hizo un ejercicio donde se le entregaron a ChatGPT 4o un grupo de imágenes, y en un 86% de las veces inventó características que no existían en las fotografías. Con ChatGPT 5, en vez de tener un 86 de inventos, solo se hizo un 9%, y todo eso significa mejor calidad. Y yo creo que si lo vamos a usar en herramientas para las finanzas, para la medicina, para el descubrimiento de nuevos materiales, etcétera, etcétera, tenemos que apostar por herramientas que podamos confiar. De hecho, mi versión de como yo veo ChatGPT 5 es como una buena navaja suiza, le llamo yo. Es como el mejor all around que le llaman, o el que está mejor integrado. O sea, no destaca tal vez en una de las categorías específicas, porque si bien en casi todos los exámenes salió más por encima de los otros modelos, fue una diferencia relativamente pequeña, digamos, sobre Gemini 2.5 Pro o Grok 4, dependiendo el que estuviera el líder. Fue una diferencia relativamente pequeña la que sacó. Aún así se podría decir que hoy en día es el mejor modelo lanzado en este momento, y que en todas sus herramientas, o sea, vemos todas las funciones que tiene, es el modelo tal vez más completo. Okay. Entonces, eso es algo que por lo menos yo sí estoy muy satisfecho, y de hecho mi app preferida, si lo quieren ver así en uso, es ChatGPT, o la que más uso varias, pero en el día a día la que más uso, porque es la que siento que me da tal vez las mejores respuestas en la mayor cantidad de escenarios, la que me responde un poco más rápido, la información es un poco más completa. Hay otras que uso para casos específicos, o sea, Gemini, Grok o otras, que sirven muy bien en casos puntuales, o Claude, por ejemplo, para programar, que la usan mucho, o lo usan mucho hasta ahora. Funciona muy bien en casos puntuales, como que todas tienen su nicho. Claro. Pero si yo me voy un poco a la definición que diste vos, Febe, al inicio, de esta superinteligencia, pero no hablando de superinteligencia, sino de la AGI, de inteligencia artificial general, o cambiando un poco el nombre, que sería una inteligencia artificial de uso general, que la mayoría de personas puedan usar para tareas estándar o para una amplia gama de tareas, Es esto. yo siento que ChatGPT ahí sí se lleva la medalla. O sea, la más versátil, o la más flexible, o la más adaptable de todas a este momento. No sé qué va a salir en unos días, ¿verdad? Ya eso te iba a preguntar, que vos decías que hasta ahora, y ¿qué se puede esperar de los competidores? Que yo me imagino que estaban más pendientes. Bueno, no, yo creo que no hay alguien más pendiente que ustedes dos del lanzamiento de GPT-5, pero igual de pendientes tenían que estar para decir, sí, no, pensamos que era más, vamos con esto, podría pasar eso y que sea mejor. Esa es la parte interesante, porque como no fue un salto exponencial, llamémoslo así, que en algún momento lo habíamos hablado, no fue un brinco exponencial, no fue que superó a Grok y Gemini y todos los demás por el doble, digamos, sino que fue un salto relativamente incremental o pequeño. Podría pasar que en algunos días Google saque una versión, digamos Gemini 3 o alguna versión similar de Gemini más avanzada, y que la saque con más funciones, porque Google sí tiene ahora un portafolio amplio de funciones, con este generador de video, de imagen, de texto, de historias, de mundos virtuales, ¿verdad? Se han ido como a crear casi que un ecosistema de aplicaciones alrededor de la IA, que es algo que no ha hecho ChatGPT. ChatGPT concentra todo en su plataforma, en su modelo, y Google más bien ha lanzado un montón de aplicaciones sueltas, incluso Notebook LM, y bueno, varias aplicaciones. Tiene como 10 aplicaciones diferentes, todas que usan Gemini o el modelo ellos de base. Entonces es una estrategia diferente.
podría dar sorpresa por ahí. Google es una empresa muy grande, podría dar sorpresa ahí. Meta en el corto plazo creo que no, pero en el largo plazo de aquí a un año sí nos podría sorprender. Mark Zuckerberg hizo contrataciones muy robustas en los últimos meses, se armó literalmente creo que de los mejores equipos, por lo menos de profesionales en inteligencia artificial, y su meta, según él lo plantea, es una superinteligencia artificial de uso personal, ¿verdad? Un asistente personal de verdad, o sea, algo similar a un Siri, pero que funcione bien, llamémoslo así. Entonces sí se pueden dar muchas sorpresas en el camino. La carrera está empezando, o sea, tal vez ese es el detalle. La gente pensaba como que ya ChatGPT 5 iba a ser lo máximo, claro, y lo último, vamos a llegar a GI con ChatGPT 5, y no, yo creo que es tal vez el primer paso hacia una AGI, hacia una inteligencia artificial de uso general. Y si vemos otra cosa también es interesante, la gente como que lo resiente porque sí, mira, los últimos modelos eran muy buenos y ChatGPT 5 no tanto, pero vean el salto de hace un año a hoy. Sí, sí. O sea, no el salto de hace unos meses o semanas. Si no hubieran sacado los modelos intermedios, que eso es algo que también hay que esperar, digamos que hubieran sacado el modelo 4 que salió hace aproximadamente un año, porque tampoco fue hace tanto, digamos teníamos 4. El O1, si no me falla la memoria, fue en diciembre. Octubre, ¿no? Me parece que fue, bueno, me parece que fue en diciembre del 24, hace 7 meses. Igual, octubre a diciembre, no, hay muchas veces estamos relativamente a... Estamos hablando de 9 meses, una cosa, 9-10 meses. Verlo más, todavía más amplio la ventana, y sigue cortísima. 30 de noviembre de 2022 es cuando conocemos a ChatGPT 3.5. Sí, que es la versión más básica. Y no hemos llegado a noviembre para poder hablar de 3 años. Exacto. Sí, entonces, si vemos ese lapso de tiempo, el salto ha sido increíble. O sea, de un año hacia acá tenemos un modelo completamente distinto. Entonces, hace un año los modelos no razonaban. Hoy sí. Entonces, si no hubieran sacado los modelos intermedios, que ya eso es una estrategia más de marketing y de competir, porque Sam Altman, cada vez que Gemini sacaba algo, Grok sacaba, cualquier momento de la competencia sacaba algo, él sacaba también algún modelo, alguna mejora. Entonces, posiblemente por ese afán de competencia y de ganar también presencia en medios y ser la noticia y robarle el espacio al otro, empezó a sacar, llamémoslo, micromodelos o avances pequeños del modelo de manera intermedia. Pero si hubiera sido como los iPhone, digamos, que lanzan uno al año, los celulares que lanzan uno al año, y comparamos el modelo de hace un año con el de ahora, sería una diferencia del cielo a la tierra, porque hace un año no había modelos razonadores, no existía O1 o 3, ninguno de estos modelos había sido lanzado. Entonces ahí sí es un digno que uno diga, ok, si el 4 es el de hace un año y el 5 es el de ahora y no vemos lo intermedio, sí se nota un gran cambio. Entonces tal vez esa mentalidad o esa forma de verlo es importante para entender la evolución de cómo va esto. Entonces, si yo lo proyecto adentro de un año, podría dar otro salto. Sí. Entonces, la ventana es muy corta, súper corta. Después del 5 a corto plazo, ¿qué se espera? Bueno, los mismos digamos, creo que hay algo muy interesante, Febe, ya que estás hablando de que viene después del 5. Dentro de la presentación que realizó OpenAI, se me escapa el nombre del muchacho de OpenAI que hizo la referencia, algo de Sebastián, me parece que llamaba, que él trabajó en Microsoft y fue el encargado de explicar algo que tal vez no ha sido muy divulgado en las notas recientes, y él explica cómo están utilizando en OpenAI la creación de datos sintéticos, y hace una referencia a cómo con datos sintéticos ellos ya están haciendo un proceso de preentrenamiento y entrenamiento, y señaló que ellos utilizaron O3 para entrenar a O5, a GPT-5, y probablemente GPT-5 está ya entrenando a GPT-6. ¿Qué es lo que quiero señalar con esto? En que estamos entrando también en un ciclo de automejora. O sea, cada inteligencia artificial está automejorando a su anterior versión. Y ahí es donde se hacen de verdades escritas en piedras, la referencia a Sam Altman, de que cada modelo que estamos viendo es el más tonto que jamás vamos a llegar a usar, porque el que viene va a ser muchísimo mejor. Y aquí lo que quiero también señalar es que a la IA la hemos referenciado como una herramienta de trabajo en algunos casos, en otros casos como un tema de infraestructura, y también la hemos referenciado como un asistente o un tutor virtual que nos va a acompañar para arriba y para abajo. Yo creo que
que es muy interesante, porque sin duda alguna las tres formas, dependiendo de cómo lo usemos, se cumplen. Pero una de las más poderosas es que la inteligencia artificial se vuelva nuestro tutor, nuestro asistente 24/7. Y para poder lograrlo, sin duda alguna, tenemos que pensar en una inteligencia artificial que sea absolutamente confiable y capaz. Y ChatGPT 5 está haciéndonos acercarnos a eso. Porque es más capaz y es más confiable, porque el tema de las alucinaciones se vinieron al piso. Sobre eso que acabas de mencionar, ellos sacaron un modelo de estudio. O sea, ahora ChatGPT tiene un modelo para estudiar que no te da la respuesta directa, sino que te da la explicación paso a paso, que está orientado, por ejemplo, a estudiantes. Te mueve a razonar. Te mueve un poquito a razonar y te da los pasos. Y la otra es que días antes de que lanzaran la versión 5, también lanzaron unas versiones, digamos, de pesos abiertos. No son 100% open source, pero digámosle que son tipo open source, o unas versiones que uno puede correr en local. Hasta en la computadora. Que lo pueden correr en una computadora, digamos, con ciertas capacidades, no en cualquier computadora, pero se puede correr en una computadora casera, incluso, no los modelos. Entonces abrió la puerta a que las personas usaran la IA de manera local en sus propios dispositivos. Que eso es una tendencia que yo sigo a futuro, que es donde les dije que podríamos ir. No es solo que vaya a salir un ChatGPT 5.1, que yo lo veo muy probable en el corto plazo para justamente resolver esos temas del enrutador y ciertos detalles. No sé si lo anunciarán como una versión nueva o no, simplemente habrá una pequeña mejora y seguirá llamándose 5. Eso ya es un tema de nomenclatura, pero sí van a ser iteraciones pequeñas, diría yo, antes de llegar al 6 o al nuevo modelo. Quién sabe cómo se llamará, pero en ese intermedio hay mucha aplicación que se puede usar del modelo actual, que es algo que creo que hemos hablado en otros programas, pero no se ha hecho suficiente énfasis. Cuando uno habla de una AGI o una inteligencia artificial de propósito general o de uso general, implica que la puedes usar para múltiples cosas, y ChatGPT hoy en día puede hacerlo. Si le da las herramientas, puede hacerlo. Vos los puedes instalar en algún tipo de computadora de manera local, le da los sensores necesarios y te hace un dibujo, te hace un gráfico, te hace algo en el mundo físico. O sea, puede controlar incluso temas de robótica. Hay varios modelos que permiten esto. Entonces, si migras ChatGPT a otros usos que tal vez no se han popularizado, que se han quedado muy de nicho, en alguien que ha hecho alguna prueba o algo por acá, ves que tiene mucho potencial a futuro, en realidad, como está ahorita. Esteban, ya nos quedan poquitos minutos, porque la gente pudo haber estado aprendiendo mucho hoy sobre este lanzamiento, sobre lo que se permite, ahora no se permite. Si vos tuvieras que decir, este GPT-5, ¿a cuáles sectores de la economía, del estudio, beneficia más por las características que tiene? O cómo la gente que nos está escuchando dice, bueno, ¿y en qué me interesa, o qué me interesa a mí, o en qué me beneficia este lanzamiento de GPT-5? ¿Vos qué dirías? Diría que es una herramienta de uso general, como mencioné antes. Me parece que para el público general es donde hay más beneficio, porque ya no requerís un conocimiento tan técnico para usarlo. Aunque fuese algo sencillo como el selector, ya nos dan las estadísticas que la mayoría de usuarios no lo usaban. Incluso los usuarios de pago, más del 80% no usaba el selector. Entonces nos dice que había alguna deficiencia en el uso de como las personas lo usaban. Entonces el que sea un modelo que haga más cosas por vos sin que vos te des cuenta, porque al final esto es lo que hace ChatGPT 5, que tras bambalinas hace mucho más trabajo del que hacía sin que el usuario se dé cuenta, con el objetivo de dar mejores respuestas, aunque tal vez en este momento a hoy no lo haga, pero en unas semanas tal vez saquen una mejora y ya el modelo mejore, va a hacer que muchas más personas puedan acceder a una IA mucho más robusta, que es lo que hablaba don Hernán. Entonces yo sí lo veo como una IA de uso general, de beneficio para la humanidad, de beneficio para la mayoría de personas que lo puedan usar, sea en su versión gratuita o paga. Es cuestión de saber utilizarla. Ahorita, ¿qué es lo que hay que saber? Decirle, piensa tal cosa, tómate tu tiempo para una mejor respuesta, o analiza esta respuesta con detalle, ¿verdad? Algo tan fácil como un comando que se puede dar con voz, porque es un detalle importante que mencionaron, ya está la versión de voz pública. Eso hace también más usable la versión. Hay muchas personas que no saben leer o escribir bien, o que tienen alguna deficiencia ahí, o niños pequeños que aún no han aprendido y pueden hacer uso de esta IA a través del modelo de voz. Entonces me parece muy útil esa accesibilidad, llamémoslo así, que le da a la población el uso de la herramienta. Tenemos una herramienta que igual creo que en cualquier área va a ser tremendamente usable. Es más inteligente, más fiable, más rápida, y por tanto cualquier área que aspire a tener algún recurso más fiable, capaz y que le permita
usar recursos como visión, por ejemplo, prender la cámara y hacer un mejor razonamiento a través del video que se observa de lo que está sucediendo, sin duda alguna suma, desde tareas tan súper sencillas como prender la cámara y decirle a la IA, cuénteme la cantidad de bolsas de arroz que tengo ahí en el estante, y reducir un trabajo tedioso que era de hacer inventario. Creo que las personas lo que tenemos que acostumbrarnos es hablar correctamente con la IA. Yo siempre digo que las IA no son para hacerles preguntas, sino para darle instrucciones. Y aquí tal vez en los últimos segundos, mi recomendación es decirle a las personas, traten de trabajar en default el modo de ChatGPT o GPT-5, perdón, modo thinking, de pensamiento. Y cuando se les gaste la cantidad de interacciones que pueden tener con este modelo, pues pásense al modelo 5, pero agréguenle en la coletilla de piensa en profundidad, y ya con solo eso el enrutador les va a dar todavía la posibilidad de seguir usando el modelo de razonamiento, aun cuando se hayan gastado los recursos del modelo thinking. Eso en el caso de la versión paga. Sí, paga. En el caso de la versión gratuita, les diría a lo que he dicho en otros programas: usen pensamiento crítico, sepan preguntar, sepan darle una buena instrucción o sepan dialogar de la forma correcta. Si usan el modo voz, ¿verdad? Sí. Sepan dialogar o pedir las cosas como tiene que ser. Con solo decirle, piense paso a paso, ya ahí tienen una ganancia extraordinaria. Nos vamos, Esteban, muchas gracias como siempre por estar con nosotros. Don Hernán, nos vamos. La próxima semana nos encontramos en una hora y media. Está el podcast ya de este programa. Feliz sábado, ya viene Tano, ¿qué tal? Soy Eva, la inteligencia artificial asistente de Radio Monumental. Gracias por acompañarnos hoy. Nos escuchamos en la próxima entrega de Autómatas. Inteligencia artificial ahora.